Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, pacientes y a todos quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y ahora también YouTube. Es un gusto estar en este nuevo episodio, Moni, el tercero ya de esta quinta temporada. El tercero, ya muy rápido. Hola, Yare, de esta quinta temporada. La verdad es que sí se ha pasado muy rápido. Esto de estar en la imagen de todo va como muy rápido, pero está muy padre. Gracias a todos por sus comentarios, por todas sus sugerencias y sobre todo por darnos ideas de los temas que quieren, de darnos una idea de qué es lo que quieren que estemos platicando con ustedes. El día de hoy, Yare, no con un tema menos interesante y pues también del muy día a día Sí. que enfrentamos en la consulta o en el día normal, ¿no? Sí, en todos lados en donde estemos presentes. Hoy les vamos a platicar un poquito acerca de cómo me relaciono con la comida y con los alimentos, que es algo que todos hacemos todo el tiempo. Yo creo que el tema es que no nos detenemos a pensar que existe una relación Así es, con lo que me con lo estoy que comemos. comiendo y conmigo, ¿no? Va un poquito relacionado con lo que platicábamos en el primer episodio del hambre emocional, un Ujú. poquito. Sin embargo, acá sí son un poco más temas de qué tanto te hace sentir la comida y por qué la elegimos, no tanto como de por qué comemos, Ujú. sino cuál es la relación acá. Un poquito puede ser social, puede ser bioquímica, puede ser todo tipo de reacción que tenga como nuestro cuerpo con esa interacción con el alimento. Sí, y parte también incluso desde algo muy em, simple como la disponibilidad de alimentos, ¿no? Ujú. Porque puede ser que yo me relaciono siempre con un alimento en particular porque es lo único que hay o es lo que me resulta más fácil. Em, pero al final del día, para cada individuo va a existir un contexto muy particular de por qué comemos lo que estamos consumiendo. Exacto. La verdad es que es difícil, es como complejo pensarlo, Yare, porque como tú bien decías, no tenemos esa conciencia de cómo me estoy relacionando con la comida. O sea, no tenemos ese estar conectados con lo que nos estamos llevando a nuestro cuerpo. Entonces, esto es uno de los temas centrales para nosotros en la consulta diaria, pero básicamente queremos llevarlo o aterrizarlo a lo que pasan ustedes por todos los días, ¿no? Desde que sacas tu lunch, quizá en el trabajo, ¿por qué te llevas eso? ¿Por qué te estás comiendo eso? ¿Cuál es tu relación? ¿Me lo como con prisa? ¿Lo disfruto? O sea, nos han platicado como muchas historias de ese tipo, ¿no? Hemos Sí, escuchado como mucho de esos ejemplos. creo que algo que nos ayuda mucho para que empecemos a ser más conscientes y a identificar justamente esta relación, y yo muchas veces se lo llego a sugerir o a pedir a muchos pacientes que hagan una bitácora de alimentos en donde escriban el día, la hora, a lo mejor no siempre se puede todo el tiempo que comes, ¿no? Pero sí al final del día, eh, qué comí, en dónde estaba, con quién estaba. Sí, sí, pareciera que no, pero el que comas solo acompañado también te puede hacer una Sí, diferencia, por supuesto. no solo en lo que comes, sino en cuánto te En comes. la cantidad. O Sí, sea, a veces cuando estamos acompañados comemos más. ¿Por qué? Pues porque haces esa sobremesa, porque estás a gusto, te sirves otro poquito. Y cuando estás solo, a veces el proceso, por ejemplo, a mí no me gusta comer sola. sola. Entonces, como que lo haces rápido porque dices, bueno, ya, lo tengo que comer y te saltas ese proceso y ya. Pero Ujú. si estás acompañada, pues suelen ser alimentos incluso más densos energéticamente o Sí. calóricamente, o más grasosos, o si te animas a pedir una bebida o algún otro tipo de un cóctel, cosa que usualmente no pasa cuando tú estás solita y que dices, pues bueno, no tengo tanta hambre, pero es mi hora de comer. Ujú. Entonces, esto lo vamos como relacionando y vamos haciendo vínculos con la comida, así como lo hacemos con las personas. Claro, es que justo es eso lo que acabas de decir, Moni. Hay un vínculo en donde
yo como porque incluso me evoca algún recuerdo en particular de la infancia o de Ajá. un ser querido o porque al contrario, ¿no? Es algo que me trae muy malos recuerdos y entonces eso no me importa que sea lo más nutritivo del mundo, No no me me lo lo voy voy a a comer. comer. Eh, y, y por otro lado está también el entorno eh, dietético que hemos creado a lo largo de la historia con diferentes patrones en donde y ahora todos vegetarianos y ahora todos veganos y ahora Sin todos gluten. sí, entonces ese es ya como otro salto, pero al final es una manera de relacionarme, ¿no? Porque al final también muchas veces podemos caer como o corremos este riesgo de como soy vegetariano, todo lo que no sea vegetariano está mal, Ajá. ¿sabes? Y tú te equivocas y no deberías de estarte comiendo eso. Y entonces también nos volvemos muy cuadrados, no solamente con nosotros, sino también con el entorno que no está en esa dinámica. Y entender que sí también es una parte que debe de tener el convencimiento total, porque, o sea, yo me he sentado con personas que en lo que estás en un restaurante llegan y son, si son vegetarianos y de repente te traen alitas o cualquier cosa y así de, ¿no? O sea, ¿no eres vegetariano? Sí, era, pero bueno, o sea, ya hasta aquí lo Flexi dejé. vegetariano. Ajá. Entonces, hay muchos de estos patrones que no son totalmente del individuo, o sea, de que tú lo quieras, sino que, pues es que todos mis amigos son veganos. Entonces, ¿cómo no voy a hacerlo? O sea, me voy a ver mal, no me van a aceptar. Es que todas las personas que yo en mi familia, nadie come lácteos porque les hace daño, entonces a mí seguramente que me hace daño los lácteos y no los pruebo. Y así nos O podemos porque es seguir una porque tendencia, es una Moni, que tendencia, hoy no porque hay es que comer moda. lácteos. Ujú. Exacto, dímelo a mí que casi a todos los niños así, casi me infarto en todas las consultas de ¿por qué no le da leche, no? Eh, pero son cosas, Yare, que sí tenemos que promover que están mal. O sea, que de verdad es importante la opinión y sí, si tú no lo comes por X o Y, yo lo respeto, pero sí podemos dar una opinión de decirte, mira, la verdad es que son útiles por esto, por esto, por esto, por esto. Si es tu decisión, pese a sabiendo esto, no comerlo, Ujú. está bien, ¿no? Pero sí informarse y sí conocer esta parte porque es muy importante que no lo hagan solo por moda. O sea, por moda pueden pasar muchas cosas y hay en mil videos que ustedes pueden checar de retos y de cosas que de verdad no tienen mucho sentido Sí. y que no te aportan nada a tu salud, a tu nutrición. Y es que estrictamente, Moni, el cómo nos relacionamos con la comida tendría que partir de lo que hablamos hace ya un par de años acerca de las leyes de la alimentación, Sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí, por que supuesto. tuviéramos un patrón en donde nuestra alimentación sea completa, equilibrada, variada, inocua, Suficiente. suficiente. Y entonces ya, o sea, en realidad sí eso nos bastaría, porque incluso el que sea adecuada también considera nuestros gustos, o sea, Ujú. no es solamente lo fisiológico y lo nutrimental, ¿no? Sino que también, o sea, al final, quien no disfrute lo que come, estamos en un grave problema, porque lo que mencionábamos en el primer episodio del hambre emocional, es muy probable que si estamos consumiendo algo que a nuestro paladar resulta desagradable, vamos a tener hambre todo el tiempo. Sí, no te va a saciar, el alimento probablemente te va a dejar traumatizado o la preparación en sí y no va a cumplir esa función que nosotros queremos, que aparte de que sí sea un menú pues bonito, agradable y todo, pues te beneficies de eso, porque probablemente el alimento vas a decir, me causó algún daño, tuve una reacción, me dio algún malestar gastrointestinal, etcétera, y lo vamos a relacionar con ese episodio negativo y por lo Ujú. tanto tiene altas probabilidades de que no vuelvas a consumirlo. Es lo que pasa con los niños, por ejemplo, Sí, ¿no? Cuando los obligas a comer algo y que te dice la mamá, no, pues ya no quiere comerse
la papa, ¿no? Ujú. Bueno, es que probablemente ya recibió una dosis extra o no fue la preparación que le gustaba. Sí. Y sabes que, Moni, ahora que estamos platicando de esto, también algo que ah, se tiene que decir Se tenía es que decir que y se dijo. la relación con la comida muchas veces, de manera inconsciente, está asociada al peso. Sí, claro, No como porque subo de voy peso. a subir. No como porque no voy a bajar. No como porque eso es gordo. Entonces también incluso empezamos a etiquetar con nombres o con adjetivos a los alimentos. Sí, que aparte, bueno, a nosotros te acuerdas que nos decían siempre de no existen los alimentos chatarra, o sea, no existe, todo alimento tiene un propósito, depende tú cómo los uses y la cantidad que comas, ¿no? Y hay aquellos que sabemos que nutrimentalmente pues no son buenos, ¿no? Y en algún episodio mencionamos justamente esta diferencia entre alimentos y productos. Ujú. Pero al final, cuando hay esta asociación con el peso, también existe temor. Y el temor, pues al final nos puede perjudicar mucho, porque no solamente nos va a llevar a que no consumamos muchos alimentos, sino que nos pone en el riesgo de crear ciertas deficiencias que van a tener un impacto negativo en nuestra salud. Y eso es algo que pues no podemos perder de vista. De ahí que es muy importante, yo creo que lo que decíamos, el asesoramiento, el platicar, el charlar de qué son los alimentos, por qué los estamos comiendo, si realmente, o sea, la persona tiene que estar por eso muy consciente de si es una moda. Y eso es muy difícil, Yare. O sea, la verdad es que difícilmente un adolescente va a llegar y se va a sentar y te va a decir, la verdad es que lo como porque mis amigos lo comen. O sea, Sí, sí es un proceso llegar a eso. pero incluso con los adultos, Moni, porque cuando ya se estaba en esta carrera empecé en la adolescencia a querer perder peso y ahora tengo 50 años, Y sigo en las pero entonces mismas. ya pasé por todo, ya hice todo, ya me sé la dieta al punto del asterisco, de las comas y demás. O sea, entonces ya se vuelve muy complejo ahí aprender a manejar la relación con la comida. Los alimentos no son malos, los alimentos son necesarios para que nosotros funcionemos, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí es importante que a la hora de hacer nuestras elecciones y de relacionarlos con lo que yo estoy comiendo, lo hagamos desde una conciencia, sí en la que es una necesidad, pero también en la que estoy satisfaciendo un gusto. Y es un gusto en el que no como waffles diario, ¿no? Ajá. Y sobre todo, sí, batallar con esa parte, o no batallar, sino aprender a trabajar lo que decías del miedo. Lo que más tiene una persona que acude a la consulta nutricional, pues es miedo, a lo incierto, a que le digas que está A la gordo, a la prohibición. prohibición, sobre todo, a eso iba, a Sí, que no va, o sea, todo mundo te lo dice. Es que no voy al nutriólogo porque me va a quitar esto, y no quiero. sí. Entonces tú decías, ¿por qué? ¿Cómo sabes que te va a quitar todos esos alimentos? O sea, ¿por qué estás tan predispuesto a que no vas a comer? Muchos se sorprenden cuando salen de la consulta y ven que al contrario tienen que Comen comer o más. que comen más. Que te dicen, es que yo ayunaba o yo me saltaba las comidas porque pensé que lo mejor era no comer. Y salen con 5 o 6 tiempos de comida. Entonces, como que están sorprendidos de eso. Y tú dices, pues eso es el trabajo precisamente de generar conciencia, de explicarte pues un poquito del metabolismo, de otros rollos que no vamos a entrar hoy, pero sí esa parte de generar como la empatía con tus alimentos, tu relación con los alimentos de manera positiva. Justo, hacerlo desde un enfoque en el que yo me voy a beneficiar con lo que estoy comiendo y no partir de ese temor o de esa restricción, porque desafortunadamente esto que tú comentas de no voy al nutriólogo porque me va a quitar, siempre asociamos
la palabra dieta a una restricción y ya también lo decíamos en algún otro episodio, pues al final la dieta, todos tenemos una dieta, ¿no? Porque es Lo un que consumo comemos diario. habitual Ujú. de alimentos, sin importar lo que sea. Eso es una dieta y ahí no entra la palabra restricción por ningún lugar, ¿no? Y las porciones, me daba mucha risa porque el otro día en el hospital también nos decían, no, es que estaban charlando ahí médicos nutriólogos, ¿no? Y decían, no, es que médicos no saben contar las calorías. Ahí va, ahí no van tantas, van Y eso como, es un error, eso es un Moni. error. O sea, a mí cuando alguien me llega, es que cuántas calorías, pero tenemos que decirlo, eso está más asociado con el personal de salud, Sí, que por tienen, eso lo comenté, porque sí, dije, sí, sí, lo sabemos. Esto es como total error del personal de salud. sí, contar calorías no se debe hacer, o sea, no, Sí, simplemente no porque entra en este, hemos pasado ese mensaje a la población general de que debo contar calorías, debo contar kilos, solo me fijo en eso, cuando me subo, debo tener una báscula en casa, me debo de pesar diario y solo debo de contar eso. Y eso está muy mal porque le quita el mérito a todo lo demás que ha hecho la persona. ujú. Lo mencionabas en algún episodio, a que si toma más agua, si ha hecho más actividad, si ya come verduras y ni las probaba, ¿no? Así ni conocía qué eran las Claro, a mí verduras. una paciente me dijo, pues es que yo no sé el peso, pero ya me muevo mejor. Ajá, O sea, ya me puedo amarrar las la, agujetas de los claro, o que te zapatos, dicen, ¿no? mi falda me queda mejor, el saco me queda mucho mejor, no sé cuánto Respiro peso, mejor, pero duermo respiro mejor, mejor. duermo mejor, Claro. ya no me sofoco cuando subo un escalón. Eso son cambios positivos y están relacionados a cómo vemos a los alimentos. Entonces, definitivamente, por favor, así nutriólogos, personal de salud, no les pidan a sus pacientes que cuenten las calorías o que hagan esa parte. También nos la enseñan mucho de que sí, un recuento de 24 horas es útil para más o menos ver lo que come la persona, pero no basen su consulta solo en eso. O sea, de Claro, verdad que la consulta nutricional ya no va hacia eso. O sea, ya para tener calculadoras y para todo, hasta la inteligencia artificial ya puede claro. hacer como todo eso. Sí. Se trata de buscar esa parte, ese vínculo que te lleve a alimentarte mejor, pero a través de otras conexiones que solo el humano somos posibles de tener. Sí, y que también tenemos esta capacidad de detectar, ¿no? A mí de pronto se me pasa mucho en la consulta que por alguna enfermedad acuden, pero que en el fondo se percibe el temor, ¿no? O se percibe el rechazo y todo esto que está viviendo la persona y que hace entonces que o acentúa este temor al alimento, al consumo de muchas y a tener prácticas que sean inadecuadas, ¿no? Y entonces yo convierto lo que como y el cómo hago mis elecciones y cómo me relaciono en una batalla, porque entonces no estoy disfrutando porque me va a hacer daño, pero ni subo, pero ni bajo, pero ni mejoro mi perfil hepático, pero, o sea, nada, ¿no? Sí, claro, y definitivamente no, sí se genera como hay un tope en la relación también, lo mencionábamos antes y decías, hay una no conexión entre quien está poniendo el plan de alimentación y quien lo está haciendo. Y empiezas a tener juicios equivocados de que alguien está haciendo mal el trabajo, en vez de autoanalizar, pues lo mismo, qué alimentos, por qué quiero estar ahí, por qué tengo tanto miedo de que me quiten ese alimento, o sea, va siendo una cadenita de sucesos donde definitivamente el que va a perder es pues la persona que en ese momento necesita la ayuda o el soporte nutricio, ¿no? O sea, tú puedes Sí, hacer todos los ajustes que quieras dietéticamente, en el cálculo, en el dietocálculo, pero la persona si no está segura de lo que está haciendo, si no se siente cómoda con lo que está claro, comiendo,
no sirve de nada No, y que a ti te tengas un puede decir, perfecto, no, sí está perfecto, sí lo voy a hacer, sí, no hay pero ningún. llega el otro mes, los 15 Sí, días, los 2 meses, el día siguiente, y no lo va a hacer. claro. Y considerar, Moni, que una vez que tú has establecido una relación nutriólogo-paciente, paciente, tus alimentos, no, tampoco es un castigo como lo decíamos en el episodio pasado, sino es entender esta o tener esta armonía con lo que estamos consumiendo que nos va a beneficiar, ¿no? Y estas tres primeros episodios que hemos hecho están muy relacionados el uno con el otro, porque además de que hay inquietudes, hemos percibido mucho como todo este bombardeo de lo que sí, de lo que no debe de ser y de que los gurús y en realidad el comer, como lo decíamos, no tiene por qué ser complejo. Sí, es una ciencia al final del día y que sí debe de ser personalizado. Eso no lo podamos perder de vista en ningún momento. Sí, creo que lo vemos todos los días, Yare, nos dedicamos a esto, han sido sugerencias que ustedes nos han hecho llegar y nos han pedido y por eso es que lo estamos abordando. Trataremos de ser así, de seguir en esta parte de ir hilando como lo que ustedes nos piden con lo que nosotros tenemos. Muchas veces nos dicen, es que lo aterrizan muy certero, ¿no? O sea, pues sí, porque lo vivimos, porque lo estamos viendo y estamos diciéndoles, observamos esto. Si nosotros nos atrevemos a decir de repente, esto no es tan adecuado, es porque lo hemos visto y porque hemos visto como las consecuencias de algunos planes o cosas que a lo mejor no es lo ideal. Nada es lo ideal, pero lo más saludable que se pueda para todos ustedes y para sus pacientes. Entonces, pues un gusto, amiga, de seguir compartiendo estos temas, de que a ustedes Claro. les gusten, de que pues puedan compartirlos ahora con nosotros de manera un poquito más cercana y pues seguiremos sin duda en otros episodios Sí, comentando y y criticando nos y, así, y afirmando. dando nuestras opiniones y también basándonos mucho en la experiencia que hemos venido acumulando. Pero indudablemente estamos muy abiertas y bien interesadas en que nos den sí sus opiniones, pero también sus sugerencias y todas las dudas que haya, porque en realidad en estos temas de nutrición, yo sé que existen miles y nos confunden por una cosa que nos dicen acá y otra acá. Entonces, de verdad, aprovechen este espacio que ahora estamos abriendo un poco más y pues confiamos en que les guste, pero que les sea sobre todo pues muy útil. Así es, sobre todo de mucha utilidad. Y como dice nuestro eslogan, y con información que nutra mucho. Así es. Ya nos veremos en el próximo episodio. Los seguimos esperando en las redes sociales. Pueden escribirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y pues de manera presencial, Yare. Claro, en el Hospital Florencia, Torre Médica número 2, consultorio 605 y en Toluca, Estado de México. Y pues Moni y yo somos Bien Nutrir y un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Bye.